somos muy bienvenidos. Nos alegra volvernos a encontrar esta tarde para algunos, esta noche para otros, y de manera especial porque comenzamos a recorrer el quinto nivel, el quinto manual, que, como ya habéis visto, continúa con la misma dinámica, viviendo libre a través de la verdad, más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Así que vamos a estar dando respuestas a una serie de interrogantes que se nos van presentando en nuestro peregrinaje en la vida cristiana. Vamos a pedir al Señor su bendición para el estudio de hoy. Amado Dios, gracias te damos por poder reunirnos una vez más para compartir este tiempo juntos. Gracias por este medio, a pesar de miles y miles de kilómetros y distintos climas, distintas ciudades, distintos horarios. Pero podemos estar juntos, Señor, indagando en tu palabra, considerando estos temas que tienen trascendencia en nuestra vida espiritual, en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, y frente, Señor, a estos interrogantes y situaciones que enfrentamos como hijos e hijas de Dios. Bendícenos, Señor, habla a nuestros corazones, ayúdanos a explicarnos con claridad y a entender también lo que hoy hemos de meditar. Oramos agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como creo que habéis comprobado, todos los que habéis cubierto un 80%, al menos el 80% de las lecciones que me habéis enviado la fotografía, pues os he hecho llegar el diploma que certifica la finalización o haber cubierto el nivel 4. Si alguien no lo ha recibido, o he cometido un error que me he olvidado de alguno, que puede pasar, por favor que me escriba con toda confianza para que yo revise, compruebe y luego pueda enviar el certificado correspondiente. Si alguien tomó todas las lecciones, las fue cubriendo y no se preocupó o no se acordó de enviar las fotografías, está a tiempo de hacerlo, ¿eh? Algunos por ahí se sienten mal y me piden perdón, perdón, pastor, que le mando 3, 4 juntas. Hombre, es preferible mandar semana a semana, pero bueno, no pasa nada. Yo entiendo también que podáis tomar las clases en un momento diferente. Hay mucha gente que no está conectada aquí hoy, pero que luego ven la clase y me manda también. De hecho, he mandado, vosotros veréis, ahora mismo somos 22 participantes, pero yo he mandado más de 70 diplomas hoy, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que hace el curso y que lo ve cuando se sube a YouTube. Muy bien, habiendo aclarado esto, entonces vamos a compartir la pantalla para entrar en nuestro tema. La presentación es la que tenéis allí en el manual. Vamos a recordar este texto que nos recuerda algo diferente a lo que teníamos en el manual número 4. La verdad es nuestro escudo y nuestra protección. Este libro está dedicado a examinar la verdad sobre algunas de las mentiras principales que el mundo del diablo usan para confundirnos. Veremos temas como la tolerancia, todos los cristianos son hipócritas, una frase que a veces la gente utiliza para decir las razones por las cuales no van a la iglesia, ¿no? El machismo, el evangelio de la prosperidad y algunas otras. Así que intentaremos dar respuestas bíblicas. La primera de ellas es no juzgue. El paso 1, sea tolerante. Y aquí tenemos las declaraciones de falso o verdadero. Y la primera de ellas dice, no tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer.
Bueno, es una frase hoy que pretende destacar la libertad de las personas. ¿Quién somos, no? ¿De qué manera podemos corregir a otros? Pues nosotros consideramos que esta es una frase falsa, porque la Biblia nos insta, como luego veremos, a decir la verdad, ¿vale? Luego veremos también algo acerca de los límites, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero lo más importante en esta vida es tolerar a otros. ¿Mm? Esto también entendemos que es una frase falsa, porque casi raya con la cobardía. Si me voy a callar, voy a sellar mis labios, pues no parece una actitud que sea correcta. La mentira, el engaño, las cosas pecaminosas, las conductas que desagradan a Dios y que no tienen que ver con la verdad, tienen que ser denunciadas. No podemos pasar, eh, eh, mm, porque de alguna manera el pasar es identificarse, es el aprobar, el callar es pues ser partícipe incluso de cosas que desagradan a Dios. Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. Y sí, esto es verdad. Tenemos que reconocer que cuando expresamos nuestra creencia, nuestras posturas, que como cristianos esperamos que choquen, porque van a chocar, tristemente, hoy la parte sexual, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hace hoy las parejas es ir a la cama, ¿no? Y tristemente, de hecho, hay una familia que tiene un programa eh, que él es un jugador de fútbol muy famoso, ya retirado, y están recorriendo un país oriental y, y en medio de las experiencias, son mayormente de humor las cosas que hacen, es muy bonito en un sentido ver el programa. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de sentarse, yo no les vi en directo, lo leí en un periódico, para tener una charla íntima. Y el padre escuchó a su hija, la mayor tiene dos hijas, decir que ya había tenido una experiencia sexual. Y él lo que dijo allí, lo que leí brevemente, es que no podía parar de llorar, de pensar que su hija, sin tener novio, sin estar casado, ya había tenido sexo con un chico, ¿no? Y en ningún momento este hombre expresó desacuerdo, simplemente que le causó tristeza pensar que su hija ya hubiese tenido esa experiencia y él como padre enterarse, sin, decía él, haber podido hablar en profundidad sobre esos temas con su hija. Pero de ninguna manera se usa la palabra pecado, ni fornicación, nada, absolutamente, ¿no? Y esa es la sociedad en la que vivimos. A eso se le llama tolerancia, ¿vale? Tristemente, he sabido de parejas hijos que traen las parejas a su casa y pasan la noche en su cuarto con ellos, ¿no? Y los padres lo aprueban porque es preferible que lo haga aquí en casa a que se vaya a escondidas en un hotel por ahí que quién sabe dónde se pueda meter. Esas son la tolerancia que hoy se predica en nuestros días. Pero bueno, vamos adelante con nuestro tema. La mentira. Esta mentira toma varias formas. Jesús dijo, no juzgue. Por lo tanto, nunca digo a alguien que está equivocado. Vamos a ver, ¿quién soy yo para criticar o decirle qué hacer? No quiero ofender a nadie. Todas las reglas que tiene la iglesia son legalismo. No me gusta que me digan nada. Yo sé cómo manejar mi vida. Todas estas afirmaciones están a veces fluyendo constantemente en nuestros medios, incluso
dentro de nuestras familias y de nuestras iglesias. ¿Serán ciertas estas afirmaciones? Pues vamos a ver cómo muchas de las mentiras del mundo son verdades a medias. En primer lugar, vamos a hablar sobre juzgar. ¿Cuál es el problema de juzgar a otros? Mateo 7, el Señor Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Muy bien, ¿cuál es el problema en juzgar a otros? Bueno, la respuesta que vamos a dar a esta aparente negativa de Jesús en cuanto a juzgar a los demás es que el Señor está haciendo un llamado a que no juzguemos de forma inadecuada, parcial, hipócrita o injusta. Eso es precisamente lo que el Señor está queriendo resaltar aquí. La declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se procura derribar a otros, a fin de ponernos encima nosotros mismos. No es una condenación de cualquier crítica, sino un llamado a discernir antes de ser negativo. Jesús mandó desenmascarar a los falsos maestros, como lo vamos a leer en otros pasajes, en el propio capítulo 7 de Mateo, en el versículo 15, dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo tengo que juzgar si una persona es o no un falso profeta, ¿vale? Así que Pablo enseñó también claramente que debiéramos ejercitar disciplina en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo habló de la aplicación de disciplina en la iglesia en un caso que era verdaderamente escandaloso, ¿eh? Y confiar también en que Dios tendrá la última palabra. Ahora bien, no juzguéis, como lo revela el contexto, no se prohíben todos los tipos de juicio. Mirad lo que dice el versículo 16 del capítulo 7 de Mateo: por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, exige un tipo recto de juicio que se supone que debemos ejercer con un cuidadoso discernimiento. Juicios parciales, hipócritas, con ventajas o de cualquier otro tipo de juicio injusto, sí que están prohibidos. Sin embargo, para cumplir el mandamiento que continúa en este capítulo 7, es necesario que sepamos diferenciar. Volvemos un poquito para atrás en Mateo 7 y mirad lo que dice el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cómo hago yo para diferenciar a lo que el Señor llama aquí perros y cerdos de aquellos que son nuestros propios hermanos? Porque fijaos que en el verso 3 al 5 el Señor está hablando allí de hermanos. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el verso 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y así va a repetir una y otra vez. Así que aquí estamos hablando entonces de evitar un juicio parcial, ventajoso, indigno, con malas intenciones, y que primero nos examinemos a nosotros mismos.
Entonces, ¿quiere decir que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen? Explique. Y esa es la explicación que vamos a dar. Jesús nos llama a juzgarnos a nosotros mismos para no lastimar a los que pretendemos ayudar. Esa es la característica que debe estar presente en el hecho de observar y juzgar la vida de otra persona. ¿Estoy intentando bendecirle? ¿Estoy intentando ayudarle? El punto 3 nos dice que hay una diferencia entre juzgar, exhortar o amonestar. Y nosotros vamos a contestar que sí la hay. El juicio, en este caso, va acompañado de condena. Cuando se juzga para dañar, la amonestación, la exhortación, es la idea de ayudar, de bendecir. Por eso, generalmente juzgar tiene como fin criticar o condenar, mientras exhortar y amonestar buscan enderezar, restaurar a la persona. Aunque es cierto que Jesús advirtió a no juzgar, esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos en la fe. Y esto ya lo hemos estudiado en el volumen 3 de Nueva Vida en Cristo, que habla precisamente acerca de estos temas. Muy bien, pues luego vamos a volver o vamos a repasar este cuadrito aquí, un poco mal traducido sobre la tolerancia, pero quiero pasar a una diapositiva que he añadido porque Cristo no nos dice que evitemos a toda costa evaluar a las personas o que no usemos la sabiduría que Dios nos ha dado. En 1 Juan 4, versículos 1 al 6, el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus. Esto se está refiriendo a mensajes, a filosofías y en todo caso a las personas que nos traen estas ideas para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este es el modo de conocer el Espíritu de Dios. Y va a decir: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y más tarde: sois de Dios y habéis vencido a estos falsos profetas. Ellos son del mundo. Por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Así que el mundo está repleto de falsos cristianos y de ministros de Satanás. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo dice: falsos apóstoles son obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que los cristianos tenemos que estar alertas. Y hoy, más que nunca, debemos estar atentos, alertas y probar los espíritus. Claro, lo que Cristo condena allí en Mateo es el juicio riguroso y la crítica injusta de los motivos de otros. Si vamos al Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23, el Señor usa el símbolo del ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán oscuras no serán las mismas tinieblas. Así que en Mateo 6, 22 y 23, Cristo definió el ojo como la perspectiva espiritual de la persona que motiva la vida de uno.
Y cada creyente tiene la obligación de probar a otros por sus frutos, como hemos leído recién en el verso 15, pero ninguno debe juzgar los motivos. Las motivaciones son algo subjetivo y es allí donde solemos equivocarnos. Juzgamos la razón por la que las personas hacen las cosas y allí solemos meter la pata. Allí nos volvemos jueces injustos. Ahora bien, el juzgar, el no juzgar, es un mandamiento que no prohíbe la disciplina de la iglesia. Al contrario, nos dice que encaremos sincera y humildemente a los cristianos desobedientes, que examinemos la evidencia, por sus frutos lo conoceréis, y que tratemos con el pecado de forma decisiva. ¿Recordáis la cita de Mateo 18:15? Si tu hermano peca contra ti, ve a buscarlo y habla solas con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, insiste llevando contigo una o dos personas más para que sean testigos de todo lo que se dice. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y recaudador de impuestos y publicano. Luego, Pablo también habla de un caso de inmoralidad en 1 Corintios 5, que también lo hemos mencionado recién, y dice que era un caso que estaba en medio de la iglesia de los Corintios, que ni aún se nombraba entre los gentiles, porque uno de vosotros convive con la mujer de su padre, e incluso sentís orgullosos de esto, en lugar de lamentarlo y expulsar de entre vosotros al que ha cometido tal acción. Por lo tanto, el cristiano tiene, la iglesia tiene que ejercer disciplina. Cuando hay alguien que dice que la disciplina eclesiástica no es bíblica, pues debería leer 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 15. Allí habían algunos que vivían desordenadamente, que no trabajaban en nada y se estaban entrometiendo en lo ajeno. Y a estas personas mandamos y exhortamos que vivan con tranquilidad y trabajen para ganarse el pan. Y les dice a los tesalonicenses, si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. No lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Así que tenemos allí la cita de 2 Tesalonicenses 3 y obviamente Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo al hacerlo, no sea que tú también seas tentado. Y sigue hasta el versículo 5 hablando de que cada uno tiene que examinar su propia conducta y asumir su propia responsabilidad. Pero hay una ley de Cristo que tenemos que cumplir. Cristo nos da el derecho de ayudar a otros después que enderecemos nuestra vida. Y no dijo que estaba mal que ayudemos a nuestros hermanos a librarse de sus pecados, sino que dijo que primero tengo que resolver los míos propios. Debemos ser con nosotros mismos tan severos como lo somos con los demás. Así que la disciplina en el ámbito de la iglesia es bíblica. Ahora, Cristo destaca dos peligros en la vida de los cristianos que juzgan a otros. Primero, que el juicio retornará a ellos. Y segundo, que se cegarán a su propia necesidad y con el tiempo necesitarán ayuda ellos mismos. Así que si nosotros no trabajamos, diríamos así, para solventar
y arreglar mi vida, entonces no estoy capacitado ni cualificado para meterme en la vida de otro pretendiendo ayudarle cuando yo en realidad tengo mi vida también consumida o atada por costumbres y prácticas que desagradan al Señor. En el cuadrito donde dice la tolerancia allí, dice, en el mundo a la pereza se le llama tolerancia, pero en el infierno esa tolerancia se llama desesperación. Acompaña a todos los otros pecados y es su peor castigo. Es el pecado que no cree en nada, no le importa nada, no busca saber nada, no interfiere con nada, no disfruta nada, no ama nada, no odia nada, no encuentra propósito en nada, no tiene nada para vivir y sigue vivo solamente porque no hay nada por lo que morir. Esta es una frase de Dorothy Sayers, una autora que ha escrito muchos libros, creo que especialmente dedicados a la mujer, y bueno, es una cita interesante que está un poco mal traducida. Pero seguimos adelante con nuestro tema, la tolerancia. La tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares no se limita a ser respetuosa y amable con otros. También se ha convertido en una doctrina, casi una religión. Promueve la idea que todas las creencias son válidas y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nadie. Irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan. Así que los que dicen que hay que ser tolerantes no son tolerantes con aquellos que no están de acuerdo con su imposición de la tolerancia. Condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica. Mientras proclama la validez de todas las creencias, rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico. ¿Qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerante y no ofender a nadie. Bien, pues Mateo 23, 25 al 27, vemos a Jesús exponiendo con franqueza y severidad su opinión sobre el mal ejemplo de ellos. Ay de vosotros, dice el Señor, escribas, fariseos hipócritas, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Limpiáis lo de fuera. El énfasis, el énfasis de esta gente, de los fariseos, en los aspectos externos de la ley, era la causa de su horror. ¿Quién desearía beber de un vaso que ha sido lavado por fuera pero no fue lavado por dentro? Los fariseos vivían su vida como si la apariencia externa fuera lo más importante. No importaba la realidad interna. Y esa era la verdadera esencia de su hipocresía, por lo que Jesús les reprochó repetidamente. ¿Y qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Las tumbas normalmente eran blanqueadas para destacarlas. Tocar y caminar accidentalmente sobre una tumba podía causar impureza ceremonial, de acuerdo a lo que estaba reglamentado en la ley, números 19. Una tumba recién blanqueada sería blanca, resplandecería, pero aunque tuviese una ornamentación espectacular, adentro, ¿qué habría? Lo que todos sabemos: decadencia, putrefacción, deshonra, todo aquello que rechazamos. Blanqueaban las tumbas para que nadie se contaminara accidentalmente, y especialmente lo hacían en la temporada de la Pascua. Era un cuadro muy gráfico de un hipócrita, blanco por fuera, pero lleno de podredumbre y muerte por dentro. ¿Qué había dicho el Señor en las bienaventuranzas? Bienaventurados
los de limpio corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Los fariseos vivían para la reputación, no por el carácter interno. Por eso Jesús denunció a estos líderes. Lo que enseñaban se basaba en la Biblia, en la Escritura, pero su conducta no era consecuente con los que enseñaban. Se los podría comparar a señales de tráfico que indican el camino, pero no van por él. Cuando tú ves una señal de tráfico, te dice que si puedes, no puedes girar, si es prohibido o lo que sea, pero ahí está quieta, no va, no se mueve. La gente debía cuidarse de no vivir como vivían los fariseos, aunque sus enseñanzas eran buenas, estaban basadas en la palabra. Más tarde el apóstol Pablo escribe a Tito y el capítulo 1, versículo 5 nos dice que lo dejó en Creta para que corrigiera errores, aprobara a los que con fidelidad seguían los mandamientos de la palabra de Dios y se opusiera a los rebeldes, charlatanes y engañadores. Así que había allí en ese lugar personas con muy mala fama. Muchos rebeldes, charlatanes, engañadores. Hay que taparles la boca, dice Pablo, porque trastornan casas enteras, enseñan lo que no conviene. Y luego menciona a un profeta de ellos que había dicho: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Vaya manera de definir a sus conciudadanos. Ahora bien, ¿tiene usted el derecho de decirle a alguien lo que debe hacer? ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 4, 2 al 4 nos lo dice claramente. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, argumenta, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que por su ansia de oír se buscarán maestros conforme a sus propias pasiones, cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Vale? 2 Timoteo 4, 2 al 4. Así que Pablo le dice: redarguye, reprende, exhorta. No es fácil aceptar la corrección. Que alguien venga y me diga que tengo que cambiar. Pero aunque me duela la verdad, tengo que estar dispuesto a escucharla. ¿Por qué? Porque mi obediencia a Dios debe ser lo más completa posible. Y Pablo, que amaba a la iglesia y amaba, en este caso, a su discípulo Timoteo, que estaba pastoreando probablemente en Éfeso, pues le dice que instes. Y la palabra griega tiene un rango amplio de significados, que significa estar listo para algo repentino. Se utiliza en Lucas 2:9, en Hechos 12:7. En Hechos 12 es cuando el ángel le despierta a Pedro y le dice: levántate pronto. Y en Lucas 2, cuando también se presenta el ángel, se presenta el ángel a los pastores, ¿no? Es decir, se insiste enérgicamente. Y aquí la forma del verbo sugiere las ideas complementarias de urgencia, preparación y presteza. Que instes se empleaba para alistar a un soldado y enseñarlo a que esté preparado para ir a la batalla en cualquier momento, así como un guardia que debía estar alerta todo el tiempo porque podía recibir un ataque de sorpresa. Estas son actitudes imperativas para un predicador fiel.
Y Pablo se lo dice a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Eh? Y vamos a encontrar repetidamente Pablo diciéndolo en Efesios, Pedro también, llamando a los creyentes a santificar a Dios en sus corazones, estar siempre preparados. Luego, ¿qué más le dice Pablo? A tiempo y fuera de tiempo. El predicador fiel debe proclamar la palabra cuando sea popular o conveniente, y también si no lo es en absoluto. Debe hacerlo si parece la opción más adecuada y también en caso contrario. Los dictados de la cultura popular, la tradición, la reputación, la aceptación o el aprecio de la iglesia, de la comunidad, nunca deben alterar el compromiso del que enseña para proclamar en todo tiempo la palabra de Dios. Nunca. Tenemos que ser reales, verdaderos. Redarguye, reprende. Este es el aspecto negativo de predicar la palabra. Redarguir, corregir. La palabra griega que se traduce redarguye también se puede traducir convence y se refiere a la corrección de la doctrina falsa con el uso cuidadoso de argumentos bíblicos para ayudar a la persona a entender dónde está el error. La palabra griega que se traduce reprende tiene que ver más con la corrección de los motivos de la persona por medio de convencerla de su pecado y conducirla al arrepentimiento. Convence, redarguye, exhorta. Exhortar y doctrina tiene más el lado positivo que corresponde a enseñar e instruir, ¿vale? Aquí la palabra redarguye es o reprende es una palabra más dura. Muy bien. Gálatas 6:1. ¿Cómo contestaría al que dice, si es mi amigo tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme? Bueno, la respuesta que vamos a dar es esta. El que está atrapado necesita ayuda y debemos brindarla con humildad. Precisamente por ser amigo, uno quiere hablar la verdad, enamora al compañero porque lo ama, aun con sus fallas. No puede tomar una actitud de indiferencia hacia el pecado de un amigo. Si no fuera amigo, entonces tomaría la actitud de a mí no me importa, eso es problema suyo. ¿Mm? Ningún cristiano debe jamás pensar que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros. Y nadie debe pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. ¿Conoces a alguien que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo que requiere corrección o ánimo? Pues con humildad y gentileza tenemos que acercarnos a esa persona. Gálatas 6:1, ¿lo habéis leído? ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurando con espíritu de mansedumbre. La palabra sorprendido puede implicar que se vio a la persona mientras cometía el pecado o que terminó atrapada o enredada en el pecado mismo. Y tristemente, esto lo vemos más de lo que quisiéramos ver. Tristemente, la sorpresa a veces nos llega cuando el pecado sale a la luz o las consecuencias del pecado salen a la luz.
Y la persona se ve sorprendida, diríamos, porque el pecado mismo la está denunciando. Pablo dice, vosotros que sois espirituales. El espiritual es el que anda en el espíritu constantemente. Están llenos del espíritu y que evidencian en su vida el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos que son espirituales, que viven en comunión con el Espíritu, ¿qué tienen que hacer? Tienen que restaurar. Restaurar es, en sentido metafórico, una palabra que se usa para la resolución de disputas o argumentos. Y su significado literal es remendar o reparar. Y esto se usa especialmente cuando se acomoda un hueso fracturado o se repara un hombro que se ha salido del lugar. A veces vemos deportes y de pronto un jugador choca con otro y cae malamente y se saca el hombro del lugar y van los médicos oficio y le colocan inmediatamente. Esa es la idea, remandar o reparar. Y es el proceso que hemos leído en Mateo 18, cuando hablo con el hermano que me ha ofendido, si no reacciona bien, busco a otro que me acompañe, si no reacciona, lo decimos a la iglesia, etcétera, etcétera. Luego dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote. Esto significa observarse, conducirse con cautela. La forma original hace mucha insistencia en una atención continua y diligente a la conducta. Es decir, ¿cómo me comporto yo? ¿Me estoy observando? ¿Estoy mirando realmente mi vida? ¿O me voy a acercar a otro para corregirlo, ayudarle y tal, pero resulta que yo tengo asuntos sin resolver? Más tarde dirá Pablo en el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Carga se refiere a las dificultades o problemas que las personas no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Así que somos llamados a sobrellevar. Y la idea de sobrellevar connota el esfuerzo de ayudar con paciencia y resistencia. Bueno, así cumplimos la ley de Cristo. La ley de amor que cumple toda la ley. Esa es la ley de Cristo. En Gálatas 5:14, en Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Gálatas 5:14, toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, y el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la ley de Cristo. Así que, hermanos, somos llamados a sobrellevar las cargas de otros. Claro, más abajo dirá, cada uno llevará su propia carga. Porque, claro, hay cargas que podemos sobrellevar de otros, pero hay otras cargas que cada uno de nosotros las tiene que llevar y que no podemos echárselas encima a los demás. ¿Vale? Esto es otro tema. Efesios 4:25 dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que no vamos a desinteresarnos de ayudar a un hermano, a un amigo que ha pecado y al cual nos vamos a acercar con la verdad, porque queremos ser de bendición. Examine su actitud. ¿Con qué actitud se debe tratar al caído o al con quien no está de acuerdo?
Bueno, ya hemos leído Gálatas 6:1, la restauración requiere mansedumbre. Efesios 4:2, donde la palabra de Dios dice, sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Y esto nos recuerda que la mentira quebranta la unidad, crea conflicto y destruye la confianza, rompe las relaciones. Por eso tenemos que hablar verdad los unos con los otros. Y luego tenemos Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, donde se nos dice que el amor es el poder motivador más fuerte del mundo y debemos expresarlo a los demás. Debemos expresarlo a los demás. En estos versículos es muy interesante, Colosenses 12 y 13, Pablo ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día. Y dice, estoy en Efesios, voy a Colosenses 3, por tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, vestidos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que primeramente tenemos que imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo, versos 12 y 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó. Luego el verso 14, tenemos que dejar que el amor guíe nuestra vida, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El verso 15 dice, en vuestros corazones reine la paz de Dios. Y esto es permitir que esa paz gobierne nuestro corazón. El verso 15 también dice, y sed agradecidos. La gratitud debe estar presente en nuestra vida personal. Y esto va a conseguirse cuando el versículo 16 sea una realidad. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, con corazones agradecidos. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús y dad gracias a Dios Padre por medio de él. Así que hacerlo todo en el nombre del Señor significa vivir como representantes de Cristo. Así que la tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado. Esto no nos da permiso a ser áspero o faltar el respeto a otros. Dios nos llama a soportar los otros, los unos a los otros, a ser amables y humildes, porque también tenemos fallas. En amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o la amargura y rechazar el pecado expresando amor hacia la persona. Luego, ya concluyendo, tenemos aquí una explicación de lo que es el legalismo. Existe una idea equivocada que cualquier iglesia que tenga reglas es legalista. Si tener reglas y normas es legalismo, entonces ¿cómo se explica que el Nuevo Testamento esté lleno de ellas? Reglas o prohibiciones pueden ayudar o dañar a la iglesia, pero el verdadero legalismo es otra cosa. El legalismo se cree superior a otros porque cumple algunas normas externas que considera necesarias para ser espiritual. Toma la actitud de gracias a Dios no soy como ellos. Mide la espiritualidad no tanto por una justicia interior, sino por cumplir una lista de exigencias y provisiones externas. Lo hacían los fariseos. Por esfuerzo propio produce una apariencia exterior de santidad y cree que es la mejor manera de motivar a otros es avergonzándoles. El problema no son las reglas, sino el corazón del legalista, que confía en su propia justicia en lugar de depender del Espíritu Santo para producir una vida santa. El cristiano espiritual se abstiene de muchas cosas, no por creer que así ganará el cielo, sino porque entiende que no son de provecho. Su énfasis está en conformar su vida interior a la voluntad de Dios. Su manera de motivar a otros, estimulándolos
hacia el bien en lugar de avergonzarlos. Concluimos con dos extremos para evitar: juzgar a otros, el legalista rígido que mira a otros con desprecio; tolerar cualquier cosa. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiero ofender a nadie. Ambos muestran falta de amor y una indiferencia hacia otros. Por eso tenéis que tomar un tiempo para mirar estos pasajes. Es necesario pararse firme contra el mal. Una iglesia que tolera el pecado no puede esperar la bendición de Dios, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Para estudiar más sobre la disciplina de la iglesia, vea Mateo 18, Gálatas 6, 2 Corintios 2, 2 Tesalonicenses 3, 1 Timoteo 5 y Hechos 5:11 en su contexto. Así que ahí tenéis mucha información bíblica de situaciones donde algunas de ellas ya las hemos meditado y señalado, creo que bastante bien, y las otras pues ahí os quedan para que vosotros las podáis mirar, como 1 Timoteo 5:20: a los que pequen repréndelos, para que los demás también tengan miedo delante de todos, dice. Y Hechos 5:11, después de Ananías y Zafira, un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Un matrimonio que mintió al Señor. Muy bien, para meditar. En generaciones anteriores la gente buscaba la verdad y creía que podría ser hallada en la Biblia. Hoy dicen que cada quien hace su propia verdad. La mayoría no cree que la verdad absoluta exista. Hoy el enfoque no está en la verdad, sino en la tolerancia. Esta es la nueva religión de muchos. Lo irónico es que esta nueva religión no tolera los que no doblan la rodilla a ella o que cuestionan su absoluto dominio de la mente moderna. Os piden que rellenéis con una respuesta de qué opináis sobre esta afirmación. ¿Vale? Y se sugiere la memorización de 2 Timoteo 4, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que, amados, con esto cubrimos el material de este primer paso en un tema incómodo un poquito, pero necesario también. Bien, hermanos, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias por estar, que el Señor os bendiga. Recordad enviar las fotografías de la lección y Dios mediante el viernes próximo nos volvemos a encontrar. Muy buenas noches, Gracias, buenas pastor. tardes. Bendiciones. Hasta luego a todos. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bendiciones.